cuento, mi nombre es Marcia Paradiso, yo soy egresada de la facultad en la carrera de comunicación, y anteriormente a la carrera de comunicación, yo me formé como realizadora cinematográfica, especializada en documental. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, Marcia. Buenísimo. Perfecto. Bueno, un poco la idea de integrar en esta charla los conocimientos que fui como entrecruzando a la hora de hacer este documental, digamos, como producto de todo un proceso que tiene que ver con qué pasa con lo artístico y qué pasa con lo social. Es decir, cómo construimos un discurso donde se van a entrecruzar dos formaciones, la académica, que tiene que ver con la carrera de comunicación, y que tiene que ver con la investigación social desde un punto de vista académico, y qué pasa con la investigación para un documental, con la producción de un discurso artístico documental. Yo después más o menos me armé un detalle como de todos los pasos que fui siguiendo, porque quizás para algunos de ustedes, si son estudiantes de la carrera, de alguna carrera, casi todos supongo que cursarán el tema de metodología de la investigación, y que a veces uno lo piensa, el tema de la investigación social, desde una cuestión, digamos, más vinculada con o análisis que tienen que ver con estudios de mercado, o en otros casos, según la carrera, ¿no? O sondeos de opinión, o una especie de encuestas de opinión, es decir, donde está todo más focalizado, por un lado, en discursos que tienen que ver, y en investigaciones que tienen que ver más con las ciencias sociales, y por el otro lado, si bien hay carreras en que están ligadas a discursos artísticos, a la formación, la escritura, la carrera de letras o la carrera de periodismo, también incluye, digamos, talleres de audiovisual, de televisión, donde está pensado un entrecruzamiento, ¿no?, entre lo académico, lo social y la producción audiovisual. ¿Quieren ver ahora? ¿Se puede ver ahora el Entiendo que tráiler sí. o sigo hablando? Entiendo que sí, Marcia, si querés. Bueno, probemos, si se ve, lo vemos. ¿Se ve ahora? ¿Ustedes se están viendo? Se ve, ver se ve, lo que no sé es qué va a pasar con el audio. Bueno, a ver. Dale, probemos. ¿Se escucha? Sí. Ah, perfecto. Santi, te escucho desde hace varios años. Escuché tu programa desde diversos lugares a lo largo del tiempo. Hace 5 años que te escucho desde la unidad 31. Debo decir que tu voz y la música me acompañaron en momentos diversos. Noches interminables cuando debía esperar el traslado a mi juzgado. Y algunas, las menos frecuentes, las que no podía dormir. La reja se estrella contra sí misma y yo me estrello contra la reja. El pasado, los años, las horas, el presente, el futuro, los minutos, cada segundo queda aplastado tras el estruendo. La reja se cierra, deja surcos invisibles en el mosaico, marcas que permanecen como herida abierta en las muñecas,
cortes verticales en las venas, de esos que no se pueden suturar. Ustedes allí, nosotros acá. En el medio, un torrente de vida que se escapa. Es imposible unir lo que separa. Bueno, yo tengo acá abierto el chat. Yo voy hablando y si hay alguna pregunta o algún comentario, yo ya lo voy leyendo y puedo interrumpir y contestarles lo que me van diciendo, es decir, para que no sea tan monólogo. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Bueno, en principio yo creo que uno de los motivos que me llevó a elegir hacer la carrera de comunicación, sobre todo en la Facultad de Lomas, tenía que ver con que la formación como documentalista tenía, digamos, una currícula muy ligada a la producción técnica y artística, y nada con lo social, nada que incluyera una materia de cómo abordar la realidad, de con qué herramientas acercarme a la realidad. Y me parecía que más allá de las propias opiniones, visiones, intuiciones, era necesario tener esas herramientas para la producción documental. Y me parecía que en la carrera de comunicación se reunían, también en la de periodismo, pero bueno, me parecía como más abarcativa para lo que a mí me interesaba, la carrera de comunicación. Entonces, siempre sentí que la formación académica se estaba integrando sobre esa otra formación que era la formación artística audiovisual. En el caso del documental de Lunas Cautivas, les cuento cómo empezó. Es decir, si yo lo comparara con un trabajo de investigación de los que hacíamos en la facultad, uno se planteaba un tema, ¿no? Un tema donde encontrara algún tipo de pregunta que uno se hiciera y que esa pregunta fuera el motor de la investigación. En este caso, yo, digamos, en todo momento les voy a contar que trabajé con un diseño cualitativo, y les voy a explicar después por qué, pero en principio lo primero que me sucedió, yo estaba estudiando una licenciatura en enseñanza de artes audiovisuales en la UNSAM, y leemos un texto de una poeta que se llama Yvonne Bordelois, era un ensayo, y ella hablaba de la palabra amenazada. Y la palabra amenazada tenía que ver con el trabajo con la palabra en los medios de comunicación. ¿Qué pasaba con la palabra como lenguaje que ella lo encontraba degradado, todo un trabajo de degradación del discurso dentro de los medios de comunicación? Bueno, estaba leyendo ese texto, en paralelo abro el diario y veo una nota sobre un taller de poesía en una unidad penitenciaria. En ese caso era una unidad en Rosario, no en este caso el que yo filmé es en Ezeiza. Y me pareció que ahí estaba un tema, es decir, que había como una gran contradicción a poder entender o explorar, porque uno pensaría que los medios serían el lugar privilegiado donde están o deberían de estar profesionales de la comunicación, profesionales del lenguaje, donde tendría que haber un trabajo, una profundización, y uno si piensa en un imaginario, en con qué se representa el universo carcelario, pensaría en todo lo contrario. Sin embargo, uno encontraba que en un taller, que en una unidad penitenciaria estaba transcurriendo un taller de poesía, y que a su vez en los medios de comunicación estaba transcurriendo las diferentes realidades discursivas que uno puede encontrar hace 10 años atrás y hoy también, ¿no? Como un espacio, realmente en esto coincido con Yvonne Bordelois. Entonces ahí me interesó este primer espacio, poder indagar qué pasaba, cómo era que era posible trabajar dentro de un espacio como un espacio de encierro y con toda una problemática social que estaba ligada al tema de las personas en situaciones de encierro, en una cárcel, con la producción artística y sobre todo con esta área que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, bueno,
este taller que les contaba, que me enteré a través de una nota periodística del diario. Los contacté, pero bueno, en ese momento estaban con un conflicto, con un paro dentro del penal. Entonces, bueno, me recomendaron este taller al que yo me acerqué, que es un taller en la unidad 31 de mujeres en Ezeiza, que está muy cerca de la facultad, en realidad. Es un escenario social con el cual compartimos, es decir, somos casi vecinos, ¿no? Y que era una cárcel de mujeres. En Ezeiza hay 2 cárceles de mujeres, la unidad 4, el complejo 4, y la unidad 31. La unidad 31 es una unidad más nueva, en tiempo, más chica, y que reúne determinadas características que ya les voy a comentar, y que tienen que ver también con el documental. Ahora, yo estaba con esta idea en la cabeza, pero no tenía conocimiento. Yo nunca había entrado a una cárcel y no conocía en forma, digamos, todo lo que podía conocer tenía que ver con acercamientos a través de lo periodístico. Entonces, mi primer acercamiento para hacer el documental fue una actividad que realizan las chicas, las internas del penal, en el Centro Cultural Rojas. Ahí hacen una exposición de fotografía y van a leer sus poesías en una de las aulas a fin de año, desde el 2010, en el Centro Cultural Rojas en la ciudad de Buenos Aires. Era una situación absolutamente extraña, porque era un espacio de, no sé, 4x4, 5x5, donde convivían las internas, las guardiacárceles que estaban de civil, la ONG, que eran las que organizaban las clases y esta exhibición. Y yo entré en ese espacio y empecé a interactuar de un modo así muy natural, donde yo en principio no sabía quién era quién, ni qué sucedía, pero lo que sucedía era un taller de poesía que estaba haciendo una muestra de fin de año, como un taller de poesía de muy buen nivel que pudiéramos encontrar en cualquier institución, así en cualquier espacio cultural. Entonces, esa fue como la primer, digamos, un impacto fuertísimo. Salgo de esta actividad, en la puerta, ¿vieron el camioncito que se ve del servicio penitenciario en el tráiler? Bueno, uno igual en la puerta del centro cultural, esperándolas. Y yo decía, este es un mundo dentro de un mundo, la gente que pasa acá por Corrientes no sabe lo que está pasando acá adentro, y ellas están en ese 4x4 queriendo gritar todo lo que están haciendo, todo lo que están queriendo transformar su mundo en un espacio tan chiquito, y por esa única vez, ese ratito que iban a estar haciendo esa actividad. Bueno, me contacto con la ONG y ellos me dan la enorme posibilidad de acercarme al taller e integrarme al taller que se hacía todos los lunes en la unidad 31. Ahí, digamos, es donde yo puedo empezar a decir que empezó el trabajo de campo. Es decir, por ahí podría decir que empezó antes, ¿no? En esta primera visita al Centro Cultural Rojas. Pero el trabajo de campo propiamente dicho, que es el escenario social en el que ellas interactuaban permanentemente, era la unidad. Y yo pude acceder a este espacio a través de estos talleres. ¿Se va entendiendo hasta el momento? Si quieren ponerme algún comentario o algo como para darme una idea de si va clara la charla. Hasta ahora va perfecto, se escuchaba perfecto, Marcia, así que Bueno, desde este lugar, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, yo ingreso dentro del penal, nunca había ingresado a un penal, tampoco conocía, buenísimo, Adriana, tampoco conocía, digamos, tenía dentro de mi cabeza, como podemos tener todos, una representación que conforma un imaginario social, de cómo suponemos que son estos escenarios, estos espacios, y de toda una representación que tiene que ver también con los medios, porque son escenarios a los que no accedemos en forma presencial, en forma directa, y que muy pocas personas, creo que no sé cuántos de ustedes habrán
Natalia pregunta si cambió mi idea sobre la investigación a medida que entré en el tema. En parte sí, cambió y en parte no. Lo voy a retomar, Natalia, tu pregunta. En principio, digamos, yo como que partí de dos preguntas. ¿Qué sensación? Ahora cuento. Las dos preguntas que yo partía, una era si era posible generar un discurso libre en un espacio de encierro. Es decir, parecía una contradicción, un oxímoron, parecía algo que uno dice, ¿cómo puedo pensar en que puedo ser libre en un espacio de encierro? Más que las chicas, las protagonistas, las chicas que participaban, no eran poetas previamente o escritoras previamente. No es el caso de tantos personas que son escritores y que estuvieron encarcelados y bueno, siguen escribiendo. Acá la propia situación de encierro generaba ese espacio, esa posibilidad de crear, pero era una pregunta. Y la segunda pregunta que yo me hacía, que tenía que ver con un discurso más, digamos, narrativo para el documental, era cómo iba a ser o cómo podía ser el tránsito de una persona hacia la libertad material, la libertad real, desde la escritura, es decir, poderlo contar desde su participación en el taller. Entonces me interesaba, eso se lo planteé a las profesoras que organizaban el taller, que quería, si ellas me podían guiar en alguna de las chicas que lo integraban, que estuvieran próximas a su libertad, que yo quería explorar ese tema también para el documental. La primera sensación, que preguntás a Alan sobre cómo me sentí en la unidad, y si bien el penal, si uno puede decirlo con todo lo especial que él, era un penal, comillas, lindo, comparativamente con otros penales, con el 4 y con tantos otros, más era federal, más cuidado, más nuevo, bueno, tenía, además tiene una planta de madres quiere decir que las mujeres que estaban... que tenían hijos menores de 4 años o que estaban embarazadas, iban a este penal, no iban al penal 4, al complejo 4. Y a su vez había muchas mujeres extranjeras, es decir, la población de este penal, después lo voy a detallar, tenía características que no son tan comunes a todos los penales. Sí, quizás más a las cárceles federales, porque la mayor parte, en su momento era un porcentaje muy alto, como yo dijera, un 80% de las mujeres que están detenidas son presas primarias quiere decir que es su primer condena, que no tienen otros delitos ni otras condenas anteriores, que eso no es así con la población masculina, que está en el penal, que está en el medio, es decir, físicamente este es el último de los espacios, de los penales, que están en esa línea. Si ustedes van hacia la autopista, los van a ver. Están los tres, el más grande de todos es el complejo 1 de hombres, que ahí sí ya los presos hombres tienen otras características. Bueno, pese a que era un penal lindo, comillas, y que había, digamos, ciertas obvias restricciones, pero no eran exageradísimas, eran, no sé, intermedias, la sensación de que uno va pasando puertas y rejas y rejas y puertas es vivencial. Es decir, te empezás a sentir como ese encierro que viven ellas, natural, es decir, natural dentro de la pena, ¿no? De la condena, lo empezás a sentir vos cuando ingresás, sobre todo cuando es tu primera vez. Ahora, esa sensación, que podía ser así medio claustrofobia, ¿no? Se iba modificando en el momento en que entrabas al final de todo el recorrido, que era un recorrido bastante largo, estaba el sector de educación. Educación estaba en una esquina del penal. Y de esa esquina, al final del final, estaba el taller de poesía, que estaba dentro de la biblioteca. Entonces había como algo también desde lo espacial y desde lo simbólico que estaban juntos, ¿no? Como que ese sector estaba como más aislado y más al final, como más en el borde, más en los márgenes. Bueno, vuelvo.
me parecía también importante, cuando ingresé en esa primera oportunidad, integrarme en el taller, y había una decisión mía que era poder observar, es decir, hacer un trabajo de observación. Esa fue la herramienta que yo había decidido. Ahora, ¿qué tipo de observación? Es decir, yo no le hice entrevistas ni focalizadas, ni de ningún tipo sobre quiénes estaban dentro del penal a las profesoras que fueron las que me guiaron para poder ingresar. Y a su vez ellas me dieron la posibilidad de integrarme yo dentro del taller y participar. Entonces, esa observación que podía ser externa y estar como corrida de la actividad, al darme ellas la posibilidad de integrar el taller, yo también me puse a escribir junto con ellas. Entonces yo era una integrante más que no era profesora y que no era interna, pero que estaba escribiendo con ellas en el taller, es decir, seguía las actividades del taller. Lunes a lunes asistía al taller, y mi posibilidad de empezar a entender la lógica de lo que ocurría dentro de ese espacio y dentro del macroespacio que es la cárcel, al que yo no accedía, tenía que ver con esa posibilidad de hacer esta observación participante. Eso fue, en principio, una decisión en parte metodológica y en parte también por esta posibilidad que se dio, esta condición de posibilidad, y que generó un vínculo inmenso. Porque si bien yo estaba muy clara que yo no estaba compartiendo la misma situación de ellas, el hecho de escribir, del grado de exposición que uno asume a la hora de ponerse a escribir y tomar las consignas y transitar ese escenario con las mismas reglas que tenían ellas, genera hacia mí y hacia ellas un grado de confianza, de acercamiento, de involucramiento, que me parece que es un poco la herramienta básica para trabajar en un documental. Julián, acá me preguntás cómo fue que me dediqué a la dirección habiendo estudiado comunicación. Lo que ocurrió es que yo estudié primero cine y después comunicación. Yo estudié cine documental en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, y a mí me parecía un complemento muy valioso la carrera de comunicación. Como que yo integré comunicación a cine, no cine a comunicación. Vino de ese lado. Entonces, un poco lo que yo contaba en un principio, que para escribir un guión documental, digamos, todos tenemos, digamos, capacidad, obviamente, de opinión, de intuición, de análisis de una realidad, pero que las herramientas no son, digamos, nosotros no creamos herramientas de investigación. Hay gente que hace documentales o que hacía documentales, no sé, etnográficos y trabajaba con un antropólogo o una antropóloga, o otro tipo de documentales más sociales, y por ahí tenía como acompañante en la investigación a alguien formado en sociología. Bueno, después vinieron las carreras de comunicación, bueno, de periodismo, desde ese lugar. Ahora, poder integrar estos dos aspectos a mí me amplió mucho la mirada. Además me dio como mucha más seguridad de cómo abordarlo. Es decir, mucha gente que uno ve que yo veía durante todos estos meses, yo estuve yendo 8 meses antes de empezar a filmar, todos los lunes al taller. Y en ese tiempo venía gente hasta de canales, no sé, de Europa a hacer una nota, y la nota eran trabajos periodísticos de 1 hora. Iban, entrevistas, preguntas, y siempre alguien va y responde, ¿no? Pero responde desde esa pregunta ya recortada. La visión que se da de lo que está sucediendo es un recorte que no está construido desde la realidad del otro y desde el investigador. Para mí era re importante que la película tuviera que ver con la mirada de ellas, además de que con mi mirada. Que se pudiera dar esta construcción entre ambas. Entonces, bueno, en ningún momento yo pensé en hacerle ningún tipo de entrevista, ni de preguntas. Es decir, a mí
es el día de hoy que me preguntan, pero ¿por qué estaban presas? Pero fulanita o tal protagonista o tal otra, ¿por qué estaba presa? ¿O qué pasó? Yo nunca hice una entrevista, nunca le pregunté a nadie, por varios motivos, algunos metodológicos, otros más personales, pero me parecía que la herramienta era esta observación participante y de ahí va a surgir lo que cada uno quisiera contar o interactuar. Es obvio que en la convivencia y en ese escenario uno va comprendiendo si uno tiene una condena más corta, más larga, lo que yo decía que la mayoría son presas primarias, la gran mayoría tienen condenas muy cortas comparativamente con otros tipos de condenas penales, y que en general están vinculadas, pero no digo las del taller, las chicas del taller, todas las chicas que estaban en este penal federal tienen que ver con micronarcotráfico, que siempre son condenas más o menos de 3 años, y que bueno, en general la población es una población de mujeres, digo frente a la problemática, ¿no? Jóvenes, en general son jefas de hogar, en general son muy pobres, es decir, hay como un recorte que tiene que ver con si uno va a pensar dentro de lo que es el imaginario de una persona, que uno dice una persona que está detenida y uno enseguida se habla, lo vincula con la inseguridad. Bueno, acá dentro del taller no podría pensar en temáticas vinculadas con la inseguridad, que es lo que primero se construye desde los medios, por ejemplo. En paralelo, también dentro de este mismo penal en particular, había muchas extranjeras, muchas mujeres extranjeras, pero no sé, de África, de un montón de países que no hablaban ninguna lengua en común, ni siquiera entre las africanas. Entonces por ahí, a veces no hablaban inglés y por ahí una chica china le hacía una traducción a un inglés muy básico a otra para poderse comunicar entre ellas. Y eran mujeres que llegaban embarazadas, no sé, una chica que estaba con un bebé no sé, que había nacido, porque cuando están detenidas y están embarazadas, tienen el bebé o en la maternidad Sardá o en la maternidad que está enfrente ahí en Ezeiza. Y después vuelven detenidas con el bebé y quedan detenidas con el bebé hasta que se cumple su condena o hasta que tienen una extradición. Bueno, entonces yo conocía a la hora de que la herramienta iba a ser esta, la observación participante, pero también yo quería que el documental contara toda esta situación, toda esta capacidad de transformación, que ahí estaba una clave. Yo, de la primer clase en adelante, me maravilló la capacidad de análisis, de escritura, de compromiso, de trabajo, de producción artística. Si yo, digamos, no me decían que estaba dentro de un penal, jamás podía pensar que ese taller de poesía estaba transcurriendo en ese espacio. Pero bueno, estaba transcurriendo en ese espacio y había determinadas reglas bastante marcadas que se acentuaron mucho para la producción documental. A su vez yo pensé, bueno, las protagonistas también tenían tiempos muy particulares, es decir, por ahí venían una clase sí, una clase no, o por diferentes motivos. Entonces yo quería poder pensar que para un documental tenía que tener, digamos, lo que uno diría, bueno, ¿quiénes son los actores sociales? ¿Quiénes son los protagonistas en un documental? Entonces pensaba que había 3 grandes grupos. Un grupo tenía que ver con las mujeres que eran mamás. Otro grupo tenía que ver con las extranjeras. Y otro grupo tenía que ver con las mujeres solas. Mujeres que quedaban en soledad. En general, si uno pasa por la puerta de un penal, y es un penal de hombres, hay muchas mujeres que van y que llevan comida, ropa, visitas. Las mujeres son muy poco visitadas, a veces ni siquiera por su propia familia, porque justamente los problemas económicos y los problemas sociales generan que estén
en mucha soledad. Y hay muchas mujeres que están en soledad absoluta. Es decir, si van a estar detenidas durante, no sé, 5 años, 7 años, por ahí no reciben visitas. Bueno, esa era una premisa. Entonces, con esa premisa pensé y fuimos consultándolas a las chicas. De entrada, si bien yo integré el taller, les aclaré que yo era documentalista, que mi intención era hacer un documental, que por supuesto quien no estuviera interesada o no quisiera, podía seguir participando del taller y yo podía avisarle en un futuro cuándo se iban a hacer los rodajes y ese día o no participar, o si querían participar igual no se la filmaba, es decir, que el compromiso estaba en que nadie iba a participar forzadamente y que quienes quisieran, bueno, íbamos a ir como ya planificándolo, pero era algo que estaba como a mediano plazo, no a un corto plazo. Eso generó un enorme vínculo y además mucho interés de parte de ellas porque había un orgullo de poder mostrar afuera del penal, pensar que un documental iba a traspasar las paredes del penal y mostrar lo que ellas verdaderamente hacían y cómo eran realmente, y no esta representación de la cual ellas se sentían de alguna manera, se hacían cargo de que los medios las representaban con una cuestión de violencia, con una cuestión que ni ellas mismas se sentían. Es decir, me pasó una vez algo medio gracioso, que una de ellas iba a empezar a hacer salidas transitorias y ella tenía miedo de salir a la calle, por lo que veían los medios. Decía, ay, pero yo voy a tomar un tren, me van a robar. Es decir, estaban como, digo, los medios las representaban a ellas como violentas y ellas veían como violento el afuera, ¿no? Como cómo los discursos pasan de un espacio a otro y van marcando. Bueno, vuelvo. Yo tenía esta premisa de que iba a ser un diseño que iba a ser exploratorio, que yo no iba a trabajar con ninguna hipótesis, yo no quería demostrar nada, yo quería poder, para mí misma, pero también obviamente para un espectador, acercarme e indagar en cómo funcionaba ese espacio, cómo era la posibilidad de producir y cuál era la dinámica. La primera herramienta era la observación. Las historias de vida las descarté como herramienta de investigación, en el sentido de que yo no quería que hubiera una narración. Hay un estilo de producción de narrativa documental que se llama el documental de observación, donde el documental transcurre y uno observa la lógica como si fuera una ficción. Es decir, uno participa como espectador de lo que transcurre sin intervención. Entonces, el espectador se convierte, así como se convirtió en su momento la cámara, que trabajábamos a 3 cámaras, se convierte en un testigo de lo que está sucediendo en ese espacio, y los diálogos, las acciones, lo que va transcurriendo, así como uno comprende una historia a través de una ficción, algo que está guionado, en este caso yo lo puedo comprender por la lógica de lo que transcurre. Y no va a haber una entrevista, no va a haber una pregunta, no va a haber un testimonio que se le da a la cámara. Eso ya era una decisión que se unía con este estilo de narrativa de lo que se llama un documental observacional. Ahí van de la mano, ¿no? La herramienta y cómo se lo llama en cine. Bueno, ya tenemos esto. ¿Sobre esto surge alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes pudo ver el documental? Porque por ahí hay cosas que yo cuento que ya las vieron o necesitan que se las narre y después lo verán más adelante. Creo que lo vieron la mayoría. Ah, bueno, perfecto. Que lo estuvieron viendo. Buenísimo. Bueno, entonces, había una cuestión que eso tiene que ver, más que con lo metodológico a la hora de la investigación, tiene que ver con la narrativa documental, que era
uno piensa, bueno, hay un escenario único, lo espacial está resuelto. El escenario único tenía que ver con las restricciones que ponía el servicio penitenciario. Si bien las chicas daban su consentimiento, había un permiso del juzgado, cada una de su juzgado, bueno, un consentimiento personal y un permiso del Servicio Penitenciario Federal, pero los escenarios eran el área de educación. Educación era, ustedes si lo vieron van a ver que es un gran pasillo, se ve la biblioteca y se ve un patio. En ese patio a veces hacían también las clases al aire libre, y también había un taller de fotografía que era de la misma ONG. Después había aulas para los que hacían, las chicas que hacían primaria, secundaria, y también hacían el ciclo básico para la UBA. Entonces el escenario era ese. No se podía ir a otro escenario que no fuera ese. Con ellas, por lo menos cuando estaban detenidas. Cuando ellas empezaban a tener salidas transitorias, ahí sí podíamos, digamos, dependía de la autorización de ellas, pero cuando estaban dentro del penal no me permitían acceso a otros escenarios. Y en paralelo, en un momento, bueno, si ustedes vieron el documental, hay una actividad que es especial, que es un festival de poesía. Bueno, ahí había van a ver que es un Zoom muy grande, bueno, ahí me permitieron pasar, por ejemplo, y filmar ese día, pero exclusivamente porque era esa actividad, si no, no me dejaban estar en el Zoom con ellas. En ese Zoom grande que ven esa actividad es donde hacen las visitas, no me permitían estar con las visitas, por ejemplo. Era todo muy, súper restringido, la cantidad de veces que me permitían filmar. En un primer momento me dijeron 5 jornadas, después la pudimos extender a 6, después las pudimos extender a, digamos, que no consideraran las de los festivales. Bueno, como que todo se fue un poquito negociando, pero no mucho. Y pasaba que si para estructurar la narrativa documental, los tiempos eran, una chica por ahí estaba detenida y le daban un permiso, y el día que yo podía filmar no estaba, tenía una salida transitoria, o no se sentía bien y no se podía cambiar, o los tiempos de cada una se iban como superponiendo y desfasando. Entonces la decisión fue armar un montaje que tuviera que ver con el personaje, con lo, digamos, que se estructurara por personaje, y que entonces pudiéramos volver atrás y adelante en el tiempo y no tener ese problema que era, si no, era como seguir una cronología, un discurso cronológico era imposible. Y también sirvió para decir, bueno, entonces una de las protagonistas es Majo, que es una chica española, que además está próxima a su libertad, confluían los dos temas. Nos favorecía muchísimo, porque en un momento iba a ser otra chica, una chica inglesa, pero ella en un primer momento quiso, después no quiso, después sí quiso, pero bueno, ya habíamos decidido que iba a ser Majo. Después estaba Lidia, que Lidia, bueno, en Planta de Madres, y después Lili, que era la chica que estaba sola y a su vez que era la que tenía más tiempo de participación en el taller. Y bueno, y el eje también era que hubiera un compromiso con el taller. Porque también había chicas que venían una clase sí, 3 clases no, volvían a aparecer. Bueno, lo importante era que tuvieran ellas un compromiso con el taller y después con el documental, pero primero con el taller. Y bueno, así se estructuró entonces esa elección de que eran estas 3 historias y iban a contar 3 aspectos diferentes de una misma situación. ¿Te puedo hacer una pregunta, Marcia? Sí, Esto sí, por sí. ahí no va orientado a lo que estabas desarrollando, pero ¿cómo, digo, por fuera de todo lo que vos hiciste, digo, ¿cómo fue que estructuraste la parte por ahí financiera, entre comillas? Digo, para los que les interesa desarrollar un documental. ¿Iniciaste algún pedido de subsidio? ¿O fue todo a pulmón? Inicialmente, cuando empecé la investigación, no tenía subsidio, pero sí estaba, digamos, esa etapa de investigación fue la escritura del guión. Y presenté el guión
en el Instituto de Cine, en el INCA, en lo que son los proyectos documentales digitales, y para ser evaluado. Ahora, en el interín, entre que se presenta, eso pasa por un comité, ¿viste? Que lo tienen que evaluar, el guión, ¿no? Pasaba que la realidad es súper dinámica. Y a su vez, mi idea, yo tenía un grupo que eran 3, en un caso eran exalumnos, 2 exalumnos y otro muchacho más, que, digamos, habíamos pactado que el documental, con subsidio o sin subsidio, lo íbamos a hacer. Con subsidio vamos a tener muchos más medios, y sin subsidio, bueno, pero que el documental lo íbamos a hacer de cualquier manera. Entonces, en un primer momento, estaba el tema de las realidades particulares de cada una, porque podía pasar que, por ejemplo, Lidia en un momento le iban a dar la libertad en septiembre, después se la dieron en diciembre, pero si se iba en septiembre, yo filmaba en noviembre, ya Lidia no estaba. Y ese proceso que yo conocía no iba a estar filmado. Entonces, iniciamos un primer rodaje, digamos, de una manera autogestiva. Y después, al poco tiempo, los 2 meses, salió la aprobación del proyecto, y bueno, ya todos es como que respiramos un poco más porque sabíamos que íbamos a tener ese presupuesto. No sé si sobre el tema te interesa algo más, sobre el tema de la producción. Ya que está, te pregunto, digo, ya que dijiste que una de las protagonistas, entre comillas, y le iban a dar la libertad, te quería consultar si seguís teniendo algún vínculo, si seguís manteniendo algún contacto con las protagonistas. En este momento tengo un contacto, bueno, con una de ellas, Lidia, tuvimos bastante contacto. Ella, digamos, en un primer momento, bueno, pasaron muchos años y pasaron muchas cuestiones en sus vidas, pero, digamos, vía redes nos escribimos, estamos en contacto. Con Majo, que está en España también. Con ella siempre pensamos, ella me decía, vas a venir a conocer Alicante, vas a venir, es decir, como que el vínculo quedó, porque yo también tenía un vínculo importante con la hermana de ella. Era como que triangulaba con la hermana de ella, porque también a veces muchas dificultades de comunicación, muchísimas, ¿no? Pensá que una persona viaja de España o de donde sea, de África o de donde sea, a la Argentina, y no vuelve por 3 años. Y deja familia, deja hijos, deja todo. Y por ahí no tienen ni una llamada, no les llegaban ni un sobre con las fotos de los hijos. Bueno, con Majo también tenemos contacto, con María, es decir, con algunas chicas tengo contacto, con otras no tanto, pero cuando se estrena el documental participamos en varios festivales y hemos viajado con ellas también. Hemos viajado con una a Uruguay, con otra a La Pampa, con otra a Mar del Plata, es decir, hemos hecho recorridos juntas. Y en otros casos han viajado ellas solas. Así que, digamos, el vínculo se fortaleció un poco con la libertad, porque coincidió que el estreno de la película ya estaban casi todas en libertad, y al año siguiente todas en libertad. Entonces eso generó como, en la primera proyección, por ejemplo, llegaron con un camioncito, con ese mismo camioncito del servicio penitenciario. Pensarlo, digamos que el vínculo era tan complicado, es decir, era telefónico, porque el permiso para poder venir al estreno de la película en el Festival de Cine y Derechos Humanos lo consiguieron el mismo día y llegaron tarde. El camioncito, claro, hacía un montón de recorridos y hasta que llegó al Cine Gaumont, llegó tarde. Bueno, esa es una anécdota para contar en otro momento. Pero bueno, no sé si de ese tema está, y sigo con lo que había más o menos, la línea del tema de la investigación. Sí, seguí, perdón. No, te digo, si de eso hay algo más. No, en realidad me tema. surgen un montón de preguntas con los vínculos, pero no, seguí con lo que estabas desarrollando. Bueno. Después al final te consulto. Dale. Cuando vos decís protagonistas, son protagonistas, porque para el cine documental son construidas como protagonistas, como personajes. No es que uno lo está diciendo en un sentido
comillas, peyorativo, de decir es un personaje. Es un personaje y para la investigación social es un actor social, pero es un personaje, porque el tratamiento que uno, y digamos, hay una premisa que es que si el espectador no genera empatía con el documental, no se puede concentrar en la historia, si simplemente es algo descriptivo, externo, no va a cumplir la función de poder verse reflejado en esa otra persona. Y para que esa persona esté dentro del documental tiene que ser un personaje. Entonces no es en un sentido negativo. Está bien, son las protagonistas. No son actrices, pero son actores sociales que están ocupando ese espacio de representar a ese grupo. Es decir, yo creo que la mayoría de las chicas que estaban en el penal se sentían muy representadas por ellas, por las chicas del documental. Es decir, la posibilidad de que un espectador pudiera conocer otra realidad y tener otra mirada, no una mirada cuestionadora. A mí este año me llegó un mail de un muchacho que estaba haciendo una tesis de una maestría en Cambridge. Y él tomó 4 documentales argentinos porque le interesaba los espacios de encierro en los documentales argentinos. Y uno de ellos eligió a Lunas. Porque para ellos desde afuera, sin conocer tanto nuestra realidad, enseguida comprenden todo cómo se construyen estas representaciones tan negativas dentro de, muchas veces, de las ficciones, ¿no? Cómo se trabaja con lo que es la marginalidad como un constructo de demonización de alguna manera, y que termina siendo, digamos, lo morboso lo que vende. Si vos vas a decir, no, yo lo que quiero contar es una historia que tiene que ver con una persona que es muy parecida a vos como espectador, y que esa persona tiene la posibilidad de escribir, de hacer arte, de transformarse, eso es como que justamente se contrapone con un discurso hegemónico que es más penalización, toda una cuestión de castigo, no de inclusión. Entonces ellos lo ven y justamente les interesaban los documentales donde se veían espacios de encierro donde se trabajaba educación. Y hacían un trabajo para una maestría, vos decís, qué loco que eso por ahí acá no valoran ni el hecho y menos la película. Bueno, la película sería algo aleatorio, pero ni siquiera el hecho, ¿no? La realidad esa. El escenario social que era esta biblioteca tenía algo de particular. Digamos, era un espacio relativamente chico y bastante, digamos, como durante el documental muy intervenido. Por ejemplo, en el primer rodaje estaba una persona de comunicación del servicio penitenciario, parado adentro del taller. Si ustedes observan el documental, hay algunas escenas que no están en el comienzo, porque a veces hay una alteración del tiempo cronológico de la filmación, y esta persona estaba todo el tiempo dentro del taller. Entonces, los diálogos informales que se daban entre las chicas, además de la propia producción artística, que necesitas tener una libertad para poder expresarte, buena onda tenía, pero estaba adentro, estaba todo el tiempo adentro. Y entonces hizo como que me llevó a mí a poner la cámara mucho más adentro de las chicas, ir como a un primerísimo primer plano. Encima me planteó la necesidad de que no se vieran los rostros de las chicas porque iban a ser estigmatizadas. Yo dije, ellas autorizaron su imagen, ellas son dueñas de su imagen, no el servicio penitenciario. Mirá qué cuestión. A su vez venían canales, no sé, uno creo que era de Suecia, y ahí sí, pasaban a filmar en cualquier lado. Si me decías, los llevo al baño del penal, vamos al baño y filmamos a las chicas, no les importaba. Pero cuando era esta cuestión, tenían tantas restricciones, y con el tiempo también, un tiempo muy acotado, era el tiempo del taller y ni un minuto más, ¿no? Entonces, bueno, yo le planteé, mira, si
si vos seguís dentro del espacio, te voy a tener que incluir dentro del documental, porque vas a estar, es decir, si vos estás, vas a estar dentro del documental. Y ahí creo que eso le llevó a la siguiente jornada de filmación ya quedarse afuera del taller, por suerte. Y eso generó todo otra dinámica, ¿no? Una dinámica más auténtica, más real. Acá preguntás, Adriana, ¿qué diferencia en la filmación con el documental con otro que se llama Aguas Abiertas, que ella participó, que Adriana lo conoce? Muchísimas diferencias porque acá era un espacio como escenario social súper reglado. Por ejemplo, para llegar una chica a participar del taller, ya no de la filmación, del taller, la tenía que ir a buscar una celadora, una guardia cárcel, a su pabellón. Y muchas veces o no querían ir las guardiacárceles, ¿no? O iban y si no la encontraban, bueno, no, dijo que no. Entonces muchas veces el taller que empezaba a las 2 de la tarde, empezaba a las 3, empezaba a las 4, o directamente no venían, o les decían las guardiacárceles, que eran encima de educación, les decían a las chicas, ¿para qué vas a un taller de poesía? Y esa situación de estar como teniendo que explicarles las chicas, las protagonistas del documental, las internas de un penal, por qué querían ellas estar en un espacio de creación artística, ya eso solo generaba una contradicción. Entonces era como un espacio que, si bien educación y trabajo generan un puntaje que también de alguna manera beneficia la posibilidad de una salida transitoria o, bueno, un informe, ¿no? También está la cuestión de la necesidad. Ellas decían que ellas se encontraban dentro del taller como el afuera, que ellas sentían que en ese taller estaban como un poco por ese tiempo viviendo la realidad del afuera, que eso, más allá de que fuera el escenario de ese 4x4 de la biblioteca. A ver, sigo. Bueno, vuelvo sobre el diseño. El diseño es un diseño exploratorio en el sentido de que yo no pretendía hacer en ningún momento ninguna explicación ni de por qué estaban presas, ni de por qué producían poesía, ni de qué pasaba ni con el pasado, ni con el futuro, ni con el presente. Quería una cuestión comprensiva. Digamos, todo lo que tiene que ver con lo cualitativo tiene que ver con esta búsqueda del sentido, búsqueda, la comprensión de qué está pasando en ese espacio. En paralelo al documental, una vez que lo vamos a presentar a Canal 7, la producción invita a una socióloga, súper interesante su trabajo, que había hecho durante el mismo tiempo en que yo había estado haciendo el documental en el penal, y en el mismo escenario, en esa misma unidad 31, un libro para el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Este libro, que bueno, ven el título al revés, pero es Mujeres en Prisión, los alcances del castigo. Es un libro que está en PDF, si después quieren yo les mando el link. Es recontra interesante. Y me parece que ahí es donde hay algo que desde lo metodológico me pareció muy, muy interesante para ambas. Para ella, se llama Anabela Museri, ella integra el equipo que hizo este libro. Porque ellos partieron de una investigación cuantitativa. Y en principio hicieron más un cuestionario, trabajaron con un muestreo, pero muchísimo más amplio. Acá la muestra eran algunas integrantes de un taller de poesía, no de todo el penal. Y ella trabajó con todo el penal. Y después sí, hizo entrevistas semiabiertas y focalizadas en las temáticas que surgen en el documental, y tomando como representantes de los grupos las mismas categorías que veíamos dentro del taller de poesía. Es decir, que me pareció que se complementaba tanto. Lástima que yo no lo leí porque bueno, estaba en producción y no nos enteramos,
porque tampoco nadie nos puso en contacto, ni a ella con el documental, ni a mí con la investigación. Pero que por caminos diversos llegamos a situaciones de mucho contacto y que tiene que ver con cómo lo micro social puede contar tanto lo macro social. Y que no siempre uno, digamos, por trabajar con un muestreo chiquito y por no trabajar con una herramienta dura, por decir, bueno, hacemos algo muy, muy pautado, no llega a poder ver cuál es la situación de lo macro. No sé si se entiende en ese aspecto. Es decir, lo que yo planteo es, los caminos eran diferentes y además las instituciones, las propuestas eran diferentes, pero la capacidad de poder abordar la problemática era complementaria totalmente. Y a su vez, digamos, ella podía darle una extensión mayor digo, a la investigación en el sentido de que pudo indagar muchos más casos, pero en cuanto a la profundidad, un documental permite una divulgación de la temática que no la permite un texto de investigación, un ensayo o un estudio ya más académico, como puede ser en este caso el libro, pero son totalmente complementarios. Marcia, Sí. hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Todo bien. Yo justamente, perdón que te interrumpa, quería hacerte una pregunta con respecto a esto, porque obviamente al ser un documental, como bien vos decís, digamos, tenés que lograr una profundidad. ¿Y cómo hiciste para romper, digamos, una especie de cerrojo, una especie de candado que hay, obviamente, ya por el hecho de ingresar en un lugar así, digamos, hay un cerrojo, más las otras barreras que tuviste que atravesar de la guardia cárceles, de la celadora? ¿Cómo hiciste para atravesar, digamos? Ya contaste más o menos cómo, bueno, este ejemplo que diste de la guardia cárcel, de espérame afuera, ¿cómo hiciste para romper con los cerrojos personales, ¿no? de cada una de ellas? Yo creo que lo primero fue que había un interés personal de ellas de integrar, de poder contar lo que les pasaba en el documental. Es decir, no fue que yo se los pedí a ellas, sino que ellas lo querían. Podrían haber dicho que no, y muchas dijeron que no. Es decir, no sé si todas, digamos, todas las que dijeron que sí, te diría que 2 o 3 dijeron luego que no. Es más, a veces, por ejemplo, una señora, yo estaba, inclusive la acompañé a una visita que hizo a su mamá, yo fui a visitar a su mamá, que estaba en un hogar, esperé que llegara ella con el guardia cárcel, yo estaba con la mamá como si fuera una amiga de la mamá, tuvimos una reunión y demás, y ese después dijo, no, yo no quiero. Es decir, pienso que los cerrojos personales son como los que podemos tener todos. Ahora, había un punto que era, primero, el involucramiento en la actividad y en el entender lo que les pasaba a ellas. Es decir, yo me sentía que dentro del taller, por un lado, estaba en la misma situación de ellas con respecto a la escritura, y por otro lado, estaba comprendiendo cómo lo veían ellas desde la perspectiva de ellas, todo lo que les iba pasando, dentro de lo que ellas querían compartir conmigo. Seguramente había un montón de cosas que no querían compartir, pero había muchos códigos que empezamos a compartir. Pensá que yo iba todos los lunes, iba a la mañana al taller de fotografía, que después no fue incluido así como tema específico, y fui al taller de poesía, así que iba desde la mañana hasta las 5 de la tarde, un lunes completo durante varios meses. Y después había en ellas como una necesidad de que se contara una historia que ellas sentían que les iba a servir a ellas, pero servir no para su causa, no como era toda la especulación del sistema penal, de hago tal cosa para que me hagan un buen informe, para conseguir unos meses menos. Es decir, eso es la especulación de lo que te hace el sistema. Ahora, acá es, digamos, es cómo te vas a espejar en un otro que te va a conocer.
porque es como que cada persona que entró en un penal y está detenida, siente que su autoestima, su propia imagen, ya fue totalmente destruida. Y esto era una construcción nueva que estaban haciendo. Ellas se sentían orgullosas de esto. Entonces, eso también me parece que no era que yo las convencía a ellas de participar del documental, sino que ellas estaban convencidas de que querían mostrar a la afuera lo que ellas estaban viviendo. No sé si esto responde lo que vos preguntabas. Sí, sí, más que claro, más que claro. No fue digamos, un esfuerzo mío, fue un interés. Ahora, también había muchos altibajos, porque así como todos tenemos altibajos emocionales, ellas tienen más. No sé, Majo, no sé si yo siempre lo cuento y nos reíamos, estaba a veces muy arriba, a veces muy abajo. Y en una vez que estuvo muy abajo, se rapó. Y yo decía, yo la tenía filmada con el pelo cortito, así, normal, digamos, bueno, de una manera. Y un día la encuentro rapada. Pasaban 2 meses y se teñía de rojo, después se teñía de violeta. Yo decía, Majo, te va a tener por un cartelito, sigo siendo Majo, porque digo, nadie te va a reconocer. Digo, yo no quiero, es un documental que no va a aparecer tu nombre. Entonces, si vos cambiás tanto de imagen, bueno, la imagen era el estado anímico, ¿no? Entonces, bueno, nos reíamos con eso y después tratábamos como desde el montaje de buscarle una forma de que esos saltos temporales para el espectador fueran menos bruscos, porque si no, te desconcentran. Si vos ves un personaje que hoy está leyendo con el pelo por acá y a la semana siguiente está rapada y a la semana siguiente es otra persona. Hasta podés no reconocerla. Es decir, hubo todo un trabajo en el documental de hacer que el espectador las reconociera dentro de esa dinámica. Bueno, yo creo que debe haber sido también otro de los desafíos, digamos, vos cuando laburás con un documental, laburás con personas de carne y hueso que no son personajes construidos, que vos tenés que buscar también esa identificación, y yo creo que es lo hermoso del documental. Claro, es que es un paralelo, porque vos, si bien en la investigación te formás, digamos, tenés esta idea y por algo las elegís protagonistas a algunas, también, digamos, hay cuestiones que uno por ahí, llegado el momento, después como que no es lo mismo, digamos, en el taller que en el rodaje del taller. De todas maneras, a mí me pasaba que por ahí yo estaba yendo, no sé, 3 semanas y pasaban cosas impresionantes en el taller, en la escritura, en la emoción, en los diálogos. Y yo decía, pero esto me lo estoy perdiendo y cuando venga a filmar, el día que me autorizan, no sé qué va a pasar. Y sin embargo, volví a pasar, porque había algo en ellas y en esa dinámica que se recreaba en otra poesía, en otra situación, volví a pasar. Eso después ya me dio como más seguridad. Pero en un principio tenía miedo de eso, de que eso que estábamos viviendo como realidad directa no pudiera ser representado. Gracias, Marcia. No, gracias a vos. Vos decís, un lindo desafío, la edición, tu intervención por todo el sentido, Carlos. Sí, mira, la edición fue recontra compleja, Alan, porque teníamos grabado 70 horas y el documental dura 1 hora. Fue un trabajo muy, muy, muy grande, y después la estructura. Si bien estaban los personajes y los personajes se estructuraban, la narración, era muy complejo. ¿Qué pasaba con las poesías? ¿Qué pasaba con la edición de las poesías? ¿Qué seleccionar de esas poesías? ¿Cómo intercambiar los diálogos informales, irlo intercalando con las poesías y con una especie de curva dramática dentro de cada estructura que estuviera ligada a la producción poética y que estuviera ligada a lo que les pasaba a cada una? Bueno, fue un trabajo muy grande de los editores, y bueno, y tenerlo muy, así como uno en el comienzo tiene, no sé, como un trabajo así de hormiga, de ir, que tampoco es un trabajo de hormiga, digamos, uno lo va disfrutando porque es lo que te gusta, ¿no? Tampoco
por ahí lo que no te gusta es tantas reglas que tiene el penal, tantas limitaciones. Yo creo que había tantas limitaciones que nos terminó potenciando, porque creo que ellas se daban cuenta de que si no aprovechaban ese tiempo, no iban a poder ellas mostrarse a sí mismas. Entonces estaban súper puntuales a la hora del rodaje, nos venían a golpear la puerta para que nos fuéramos, y porque eran las 5 de la tarde, y diciendo, bueno, ya está, váyanse. Al penal le importaba cero que se viera lo que ellos hacían, porque no lo valoraban para nada. Es decir, lo valoraron después, pero en el momento del rodaje no hubo apoyo. Al contrario, había como una cuestión así de pongo palos en la rueda. Bueno, y para terminar, yo lo que creo que, digamos, para ustedes que no sé qué carreras estudian, pero quizás estudian comunicación o quizás estudian periodismo, bueno, o carreras afines, yo creo que lo audiovisual tiene el desafío de integrar un discurso artístico que por ahí también pasa en los talleres de escritura, también pasa en los talleres de radio, digamos, en los 3 medios que se ven en la facultad está presente, pero la artística del audiovisual requiere de un trabajo que se apoya mucho en esto. Es decir, por ahí, no sé, de mi recuerdo de la facultad de muchos años atrás, estaba que uno por ahí las materias teóricas las veía como que, bueno, eran como comillas pesadas, y que las materias prácticas era donde uno decía, bueno, estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? No sé si les pasa ahora eso. Pero yo creo que las materias pesadas las terminamos integrando en eso otro, y que las personas que se hacen en la profesión y no pasaron por esas materias pesadas, tienen esos baches, y que cuando nosotros las, digamos, podemos aprovechar de esa formación, cada uno a su tiempo y en sus intereses, por supuesto, pero que es interesante tratar de integrar lo académico con lo artístico. No pensar que digamos, la producción artística está por encima del conocimiento de la realidad que uno tiene. Ay, mi mirada es única. Bueno, tu mirada es única, pero es única la de todos, ¿no? Yo en una época trabajaba en la escuela de cine, y cada vez que venían las entrevistas para los ingresantes, todos hablaban de su mirada única, porque es verdad, todos tenemos una mirada única. Eso es absolutamente así, pero esa mirada única la tenemos que trabajar. No nacemos con todos los conocimientos ya dentro de la cabeza y los articulamos porque somos seres especiales. Todos nos formamos y nos lleva tiempo, y nos lleva lecturas, y nos lleva reflexión. No sé, para mí, para el hacer audiovisual, lo más importante es la investigación cualitativa. Es decir, es trabajar todo lo que es la profundización y el sentido. Si bien para otro tipo de trabajos, y no sé, no digo audiovisuales, pero con lo que pasa ahora con las encuestas, no sé para qué sirve tanto lo cuantitativo, si sirve o cómo sirve, cuán dibujado está, pero bueno, sacando ese tema aparte que no me pertenece, lo cualitativo sí creo que para los que quieran hacer un trabajo, ya sea un trabajo de escritura en profundidad, es la integración. No pensar que uno va y escribe de una, uno va y filma de una, uno va y hace una entrevista fabulosa en la radio de una. Cuanto más uno haya profundizado, eso va a aparecer, y va a aparecer de otra manera. No creo que sea algo que uno lo pueda construir de hoy para mañana. Si yo hubiera tenido el permiso para ir a filmar al mes siguiente, que no lo transmite en su momento, pero si lo hubiera tenido muy poco para contar. Entonces yo le agradezco a la investigación mucho en el poder hacer un documental. Creo que no es posible ir a filmar simplemente con nuestras miradas únicas. Bueno, no sé, Flor, si te interesa. Marcia, ahí Sí. está.
La verdad que muchas gracias primero que nada por todo lo que nos contaste. Digo, no sé si alguno tendrá alguna pregunta más. Si no, Flor, ¿querés hacerse el No, cierre? sí, yo quiero agradecerte, Marcia, de verdad, hacía muchísimo que queríamos, lo habíamos hablado con José Luis, con Néstor, yo, a través de Horacio, es que Horacio Incahuarate era que había, podía acceder a vos, después, bueno, vino la pandemia, lo que ya todos sabemos. La verdad que estoy súper contenta de que nos hayas acompañado. Vi el documental, es súper interesante. Quiero ver más ahora. Voy a ver Aguas Abiertas, que Adri y los chicos siempre hablan de eso. Así que nada, agradecerte muchísimo, agradecerle a todos los presentes y de verdad, Marcia, quedamos en contacto para cuando vuelva la presencialidad, poder contar con tu presencia. Bueno, les agradezco mucho a todos los que participaron y bueno, para mí la Facultad de Lomas es algo muy cercano, así que me interesa mucho, me parece que aprendí mucho en la facultad y creo que para todos tener la posibilidad de hacer una formación universitaria de la profundidad que tienen las carreras en la facultad hay que valorarlo mucho y cuidarlo. Sí. Bueno, nada, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en una actividad más y de verdad, Marcia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao, buenas Muchas noches. gracias a todos. Buenas noches Marcia, buenas noches María.